Buenos días, estudiantes, vamos a dar inicio a otra clase. En esta oportunidad vamos a hablar de los sentimientos y de la vida familiar. Tenemos que tener muy en cuenta que tanto los sentimientos como las emociones son impulsos de sensibilidad hacia lo que se siente o imagina, sea esto bueno o malo, negativo o positivo. Así, por ejemplo, el amor es uno de los sentimientos más importantes. Este sentimiento de amor provoca en las personas simpatía, estima, admiración o gozo. Entre tanto, el odio las lleva a sentir antipatía, repugnancia, fastidio, aversión y también tristeza y desesperanza. Entonces, una de las actividades que yo les voy a dejar el día de hoy es que deben de buscar los significados de estas palabras. Se las voy a colocar aquí. Estas emociones, tanto las que están en azul como las que están en rojo, son muy comunes en la vida cotidiana y pueden ser la diferencia entre una buena convivencia y una mala convivencia. Entonces siempre hay que procurar tener muy a la mano estas emociones de arriba, las azules, y estas de abajo, aunque las vamos a sentir en algún momento de nuestras vidas, siempre debemos tener en cuenta que no debemos prestarle mayor atención a estas emociones negativas. ¿Listo? Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos encerramos en estas emociones? Que se vuelven sentimientos y se vuelven pensamientos recurrentes que no nos van a dejar tener una vida agradable, no nos van a dejar tener un bienestar con nosotros mismos y con los demás. Bueno, una parte muy importante del análisis de los sentimientos es que también debemos preocuparnos por entender no solamente los sentimientos nuestros, sino también los sentimientos de las otras personas. Entonces, muchas veces las otras personas, a través ya sea del lenguaje verbal o también del lenguaje no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Es aquel que se gestualiza, ¿sí? A través de los gestos, a través de las acciones, a través del tono de la voz, entre otras cosas, y con ese lenguaje no verbal también podemos nosotros entender qué está sintiendo la otra persona. Entonces no es lo mismo cuando una persona nos habla con un tono de voz muy elevado a cuando una persona lo hace con un tono de voz muy bajo. ¿Listo? Entonces ahí nos está tratando de decir, aparte de las palabras que usa, también los sentimientos que se encuentran detrás de esas palabras. Bueno, entonces vamos a analizar estas situaciones que se encuentran aquí. Son diferentes casos que se pueden presentar cotidianamente. Vamos a analizarlos teniendo en cuenta la siguiente pregunta. Dice, ¿conoces personas que sufren de falta de intuición frente a los sentimientos de los demás? Y esas personas pues pueden ser ustedes mismos. Ustedes tienen que empezar a ser conscientes si son de verdad ustedes apáticos a los sentimientos ajenos o por el contrario ustedes son empáticos. ¿Qué quiere decir empáticos? Pues que se preocupan, que se ponen en el lugar de la otra persona, tratan de entender sus sentimientos, y apáticos es lo contrario, que no les importa y deciden no prestarle atención a los sentimientos de otras personas. Entonces vamos a ver los siguientes casos. Vamos a ver el primero. Sin duda te ha sucedido que alguien te habla animadamente durante un tiempo prolongado sin advertir que tienes prisa, a pesar de que haces ademanes de querer concluir la conversación, dándole a entender a tu interlocutor que el tema no te interesa en absoluto. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez, esto también se los voy a preguntar en el formulario, que ustedes le dan a entender a otra persona que tienen prisa, que no pueden demorarse hablando con esa otra persona, no se lo dicen directamente, pero sí se lo van a entender, ya sea con el tono de la voz o con algún gesto que ustedes hagan, y la otra persona pues simplemente no le importa, ¿sí? Y siguen hablando con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que esa persona es apática al sentimiento que usted está expresando. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta clase de ética? Que ustedes sean más conscientes no solamente de sus sentimientos, sino también los sentimientos de la otra persona. Por eso es importante la parte de la empatía, colocarse en el lugar del otro.
Bueno, otro caso que puede suceder, dice, es posible que conozcas padres que intentan dirigir unas palabras a sus hijos y aunque procuran ser amigables y cordiales con ellos, al final, debido a la situación, terminan por herirlos. Entonces, no sé si a veces les pasa con su papá o con su mamá que ellos intentan pues de hablar con ustedes de manera cordial, pero al final terminan hiriéndolos. O también les pasa esto a ustedes con sus padres, que ustedes tratan de decirle algo a su papá o a su mamá y sin querer al final terminan de pronto siendo groseros o a veces con toda la intención, queriendo. Entonces, este es el tipo de situaciones que pueden ser evitadas fácilmente si tenemos en cuenta y somos conscientes y estamos pendientes de los sentimientos que nos está expresando la otra persona. No simplemente estar pendiente de lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, sino también la otra persona para evitar conflictos innecesarios. Bueno, y este es otro caso que sucede mucho. No solamente aquí nos hablan de la clase de ética, pero no pasa solamente en la clase de ética, sino en muchas. Vamos a leerlo. Dice, ¿has visto cómo en la clase de ética el docente pronuncia en varias ocasiones el nombre de un estudiante, llamándole la atención para que guarde silencio, de modo que pueda concentrarse y comprender el tema que están trabajando? El siguiente. ¿Has notado cómo ese estudiante parece no entender la señal, por lo que continúa hablando y jugando con el compañero hasta que el docente debe interrumpir la clase para explicarle la importancia de aprender a escuchar y respetar? Sí, entonces, como ustedes ya lo han vivido, lo he vivido yo también, esto pasa a veces demasiado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que simplemente no les interesa y no se ponen en el lugar de la otra persona, en este caso el docente. El docente está allí es para dictar la clase y el estudiante cree que a veces la clase es un juego, es una recocha y se lo toma como tal. Bueno, de acuerdo a los siguientes casos, y yo se los voy a colocar en el formulario, ustedes deben de plantearle una solución a estos inconvenientes que se presentan aquí. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me escriben por el interno. ¿Ok? Hasta luego.